Hola a todos, bienvenidos de nuevo a este su podcast Dos Voces, una Verdad. En serio estamos sumamente felices, emocionados, bendecidos con su compañía en este día, ya que queremos seguir creciendo en la palabra de Dios y vivir de una manera piadosa, con fe. Y pues hoy es un día especial, ya que hemos llegado al último episodio de esta bellísima serie. No sé tu año, pero por el momento yo estoy bastante feliz. He disfrutado muchísimo el poder platicar sobre todos estos temas contigo. Y espero que sea de bendición para las personas que nos escuchan, que nos acompañan por medio de todos estos episodios. Y es que, a ver, el episodio de hoy es un tema algo sensible, algo que lamentablemente ha repercutido muchísimo en la sociedad hoy en día, sobre todo en los jóvenes, y es un tema del cual queremos hablar con todo el amor y la sinceridad bíblica que nos da el Señor. Entonces hoy vamos a estar discutiendo un poco sobre el Evangelio versus la depresión y ansiedad, recordando nuestra base en el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 36. Bueno, Jos, yo estoy igual de emocionada y agradecida con el Señor por haber llegado hasta aquí. Creo que ha sido un recorrido hermoso exponer el Evangelio de estas maneras y ver cómo el Evangelio se vuelve una realidad práctica en nuestras vidas ya en el día a día y en las diversas situaciones que tenemos. De nuevo, un poco explicando lo que estamos haciendo. Este episodio quizás es un poco diferente a los anteriores en un punto fundamental, y es que no necesariamente vamos a traer el concepto y la cosmovisión del mundo para decir que por completo está errada en torno a este tema. Digamos que en la gracia del Señor y en su gracia común, sí, ha permitido que personas, médicos, psicólogos y demás, entiendan ciertas cosas de cómo funciona nuestro cerebro y cómo funciona el estado de ánimo y demás humano. Pero queremos exponer principalmente el punto de donde se separa tanto la depresión como la ansiedad de lo que vamos a hablar, se separan de una solución y respuesta bíblica. Y ahí es donde queremos llegar y a donde vamos a ver que Jesús y el Evangelio también proporcionan una ayuda para esto. Es momento de mostrar qué piensa el mundo acerca de la depresión y de la ansiedad. De manera muy breve y rápida, no vamos a entrar en muchos conceptos médicos y clínicos, pero en el mundo, la depresión y la ansiedad no se basan solo en problemas espirituales, ni morales, ni existenciales únicamente, sino que se ven de diferentes maneras. Te coloco. ¿Qué es la depresión? A ver, para que la expliquemos ya como algo, como tal, porque muchas veces escuchamos conceptos en nuestro día a día, no estoy depre, y ya se ha vuelto algo cotidiano. Pero realmente la depresión no es algo que esté de moda o que sea maravilloso atravesar una circunstancia como esa. La depresión, según todos estos temas de salud, es un trastorno del estado de ánimo que viene acompañado de una profunda tristeza, una pérdida de interés por las actividades cotidianas y también una incapacidad para realizar esas mismas actividades. O sea, estamos hablando de algo que te limita y te deja como en pausa tu vida. ¿Sí? Continuando con la ansiedad, Jos, es un trastorno que responde al estrés y al peligro. Y puede llegarse a convertir la ansiedad en algo obsesivo y constante que puede afectar los funcionamientos diarios e incluso causar cosas físicas como la taquicardia o la dificultad para respirar. Claro que hay un concepto de ansiedad que ya es menos grave y es como más suave, puede ser un sentimiento normal por algo realmente dramático, pero el trastorno de ansiedad ya resulta siendo algo clínico, médico, totalmente distinto. Para el mundo HOS solo hay dos rutas, y ahí es donde tú me expondrás si está el error. Solo dejarle en esas dos rutas, de ver el origen de lo que pasa biológicamente hablando. Pues bueno, resulta que hay dos rutas de origen. La primera es la ruta de la neurobiología, que nos hace entender que estas dos, principalmente la depresión, es un déficit de serotonina y alteraciones de la dopamina y entonces por ende hay disfunciones principalmente en la corteza prefrontal del cerebro. Estoy ya hablándolo clínicamente, entonces el cerebro no está regulando bien los químicos y por eso es que tiende la persona hacia la depresión. Y ya está el aspecto psicológico, donde hay pensamientos automáticos que vienen a tu mente, donde todo el tiempo es negativo, y narrativas en tu propia mente de fracaso, y traumas no resueltos, y apego inseguro, autoexigencia extrema, ya te aplastas tú mismo. Entonces, desde la psicología moderna, Jos, el problema no está necesariamente en lo que ocurre,
sino en cómo la persona lo interpreta. Y de hecho, el padre de la terapia cognitiva nos vendría explicando que todas estas enfermedades se desligan en que tenemos una visión negativa de nosotros mismos, del mundo y del futuro, y por ende debemos de tener una visión positiva. Entonces, la realidad no es lo que realmente enferma, cómo la interpretamos y la percibimos, pero cuando tenemos una cosmovisión como la del mundo, es realmente y casi que imposible para una persona llegar a salir de estas condiciones. La sociedad usualmente drena y llena de agotamiento y por ende nos termina conduciendo a una desregulación en todos los aspectos. Alejándonos de eso, vemos que para nada hasta el momento se ha explicado algo en relación a Dios, sino que sencillamente se ha dejado en estos aspectos científicos y clínicos. También hay algo doloroso y es que para el mundo, la regulación de estas cosas, como lo son la depresión y la ansiedad, terminan siendo en las autolesiones o las conductas autodestructivas, ¿sí? Y yo creo que ustedes ya me entienden a qué me estoy refiriendo. Entonces, para el mundo, esto es visto como una regulación emocional, como un intento por sentir control, por eso te lastimas, como un escape del vacío y además como una forma de externalizar todo ese dolor interno que ya llevas dentro y que nadie ha podido curar, ni siquiera el medicamento, porque ahí entra lo otro. ¿Qué soluciones nos proporcionan? Y ya tú me dirás, José, si estas soluciones son suficientes o si nos estamos olvidando de algo más importante, porque solo se queda en la medicación. Tenemos antidepresivos, ansiolíticos, reguladores de ánimo, todos estos medicamentos terminan haciéndote dependiente, pero te quitan solo los síntomas de una manera momentánea, ¿sí? No te dejan por completo reparado. Además de eso está otro camino que sería la terapia, que busca ayudarte y hacerte aceptar individualmente que esa es tu realidad y que bueno, pues con el apoyo y en la medida de lo posible vamos a buscar una mejoría en tu vida. Y luego como último punto es el autocuidado. Sí, esa autoayuda y autoafirmación que te tienes que dar a ti mismo, donde ya tú te conviertes en el centro y la terapia es ahora tu salvador. Y salvador en mayúscula. Eso es la única respuesta que tienes. Entonces, repetirte cosas como, ámate, aprende a aceptar tu condición y vive con ella, sé tu propia prioridad, escucha tu interior, tiende tu corazón y valida tus emociones porque son reales y no necesariamente las vas a poder controlar, así que acéptalas. Pero bueno, la conclusión de todos estos pensamientos en torno a la depresión y la ansiedad termina siendo, no necesitas a Dios, lo que necesitas es terapia. Eso es lo que realmente te va a ayudar, o necesitas medicamento, o necesitas algo que te haga escapar de tu realidad, algo donde ya tú puedas volverte adicto a ciertas sustancias o cosas donde ya tú puedas escapar un poco de lo que estás viviendo. ¿Sí? Entonces, desde la perspectiva del mundo, Oz, la depresión y la ansiedad no tienen un mensaje trascendente, no te revelan algo eterno, no se entiende también como algo espiritual que te puede estar afectando, para nada, no señalan una verdad más profunda porque no existe para la ciencia, son gestionados por medio de medicamentos. Así es como aquietamos un poco las cosas. Pero Jos, todo esto es, digamos que están olvidando algo que es fundamental y que nosotros entendemos que es realmente necesario. Ahí es donde vienes tú con todo el desarrollo de cómo es la perspectiva, la cosmovisión que tenemos en torno a la depresión y la ansiedad, ya tratándola desde el Evangelio y cómo puede ser una de las mayores respuestas y soluciones a estas enfermedades y condiciones. Claro, Angie, y es que, a ver, antes de iniciar a hablar de todo esto, debemos aclarar que la idea es acompañar, entender y mostrar cuál es la esperanza real en todas estas situaciones. No queremos juzgar a nadie, porque cuando hablamos de ansiedad, depresión, traumas, pensamientos, autodestrucción, autolesión, no son temas lejanos a nosotros, son realidades presentes y sobre todo entre la juventud. Y desde el Evangelio no queremos responder con palabras vacías y con negación del dolor o, ¿sabes qué? Vete a internar a un psiquiátrico o algo por el estilo. Queremos ser lo más empáticos posibles desde la verdad bíblica. Y esto comienza con entender que muchas veces el mundo, cuando hablamos de depresión y ansiedad, nos da la idea o nos vende el pensamiento de nadie te entiende, nadie conoce lo que estás sintiendo, nadie puede ayudarte más que estos ciertos métodos, como tú lo decías, Anye, en la terapia, los medicamentos. Pero debemos de comprender que el Evangelio no niega en ningún momento el sufrimiento humano. De hecho, es una de las primeras cosas que debemos aclarar. La Biblia no minimiza el sufrimiento emocional. Jesús es quien dice, en el mundo tendréis aflicción. La ansiedad y la depresión no son automáticamente pecado. Es decir, no queremos venir y decirle, ¿sabes qué? Si estás en ansiedad, estás en pecado. No, tampoco son señal de falta de fe. No son debilidad espiritual. La Escritura reconoce que incluso los justos pueden sufrir profundamente. El salmista dice, muchas son las aflicciones del justo. El Evangelio, desde la postura del Evangelio, debemos comenzar reconociendo
que el dolor es real, no es un invento de nuestras mentes, no es algo que en algún momento vino y pues es una actuación nuestra, es real. Ahora yo sé que nuestra generación actualmente es conocida por tener ansiedad todo el tiempo. Quizás como tú decías, Angie, en algunos casos es meramente drama, pero hay otros en los que son realidades diarias con los que las personas deben de vivir, y es aquí donde debemos de hallar la raíz. El mundo caído, nuestra naturaleza caída, afectó nuestras almas. Desde la cosmovisión del Evangelio, entendemos que la caída afectó todo, no solo el comportamiento, no solo la moral, también afectó nuestra mente, nuestras emociones, el cuerpo. Y Pablo dice que toda la creación gime, esto incluye nuestro interior. Por eso hay tristeza que no puede irse tan rápido, hay ansiedad que no se resuelve solamente yendo a una terapia, hablando. Hay heridas que necesitan tiempo, porque el sufrimiento no siempre es resultado de malas decisiones nuestras. A veces es resultado de vivir en un mundo caído, en un mundo roto, un mundo con pecado. Hay personas que pueden estar lidiando con la depresión, pero no debido en sí mismo a algo que ellos causaron. Quizás sea algo genético, puede ser debido a las acciones de una persona externa que dañó a la persona. Y pues esto es algo que debe de quedar claro desde la perspectiva del Evangelio. Pero hay algo bellísimo en todo esto, Angie, que sirve de muchísimo aliento para aquellas personas que pueden estar atravesando por situaciones así. Y es lo bello del Evangelio, que comprende que Dios conoce la angustia humana. La Biblia no esconde historias de angustia profunda, y cuando vemos la Escritura, cuando vemos el Evangelio, podemos decir, ¿sabes qué? Todos los personajes bíblicos vivieron plenos, felices, satisfechos, en completa paz y tranquilidad. No, el profeta Elías, uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento y de la historia bíblica, dice que desea morir. Le pide a Dios que muera. El rey David, uno de los reyes más grandes de la historia bíblica, habla sobre sí mismo diciendo, mi alma está abatida. Job, a quien Dios mismo llamó perfecto, él desea no haber nacido. Y maldice el día de su nacimiento y dice, hubiera sido mejor que mi madre no me diera luz. Jesús en Getsemaní dice, mi alma está muy triste, triste hasta la muerte. Entonces es importante que el poder saber que en el Evangelio Jesús no vino solamente a salvarnos del pecado, Él vino y conoció el sufrimiento humano. No tenemos un Salvador distante, tenemos un Salvador que conoce nuestra angustia. Y entonces es aquí donde debemos entender que Dios sigue siendo soberano en medio de nuestro dolor, y entramos en una verdad difícil, pero que debería de llenar nuestros corazones de esperanza. Dios es soberano, incluso cuando nos duele. A ver, esto no significa que Dios se complazca en el sufrimiento. Lamentaciones nos dice que Él no elige voluntariamente afligirnos, pero sí significa que el dolor no es absurdo, no es inútil y no está fuera de su control. Romanos nos dice en el capítulo 8 que todas las cosas ayudan para nuestro bien, no porque sean buenas, sino porque Dios es bueno. Y llega el punto en el que podemos lamentarnos y sufrir con todo esto, pero eso no es igual a perder nuestra fe. El Evangelio no nos hace la idea de si tú lloras, estás pecando. Si sientes tristeza, estás mal. El Evangelio nos da permiso para lamentarnos, porque llorar no es fallar, preguntar no es rebelión, decir ya no puedo no es incredulidad. Los salmos están llenos de lamentos, pero siempre terminan en esperanza. El lamento bíblico no es una negación de Dios, es un clamor a Dios. Ahora yo sé que hay personas que nos están escuchando que pueden en algún momento pensar que su vida ya no tiene valor y que deberían concluir con esto. Pero debemos entender que el Evangelio nos dice que la vida tiene valor, incluso cuando duele. Hay pensamientos de autolesión, de perder la vida. Y el Evangelio afirma algo con mucha claridad. La vida, tu vida, es algo sagrado. No porque la vida te haga sentir bien. A veces nos sentimos pésimos, pero fue dada por Dios. Fuimos creados a imagen de Dios y nuestra vida le pertenece a Él. Él la da y Él la quita. El dolor no debe definir tu valor. La oscuridad en la cual vivimos a veces, por medio de depresión, en la ansiedad, no debe cancelar tu dignidad. Aunque hoy no lo sientas, tu vida tiene un peso eterno. Y es aquí donde el Evangelio nos trae la buena y bellísima noticia de una esperanza que no es inmediata casi siempre, pero está presente. Nos da una promesa que no es de sanidad instantánea. A veces la lucha es larga, a veces la lucha es lenta, a veces el proceso duele mucho, pero la esperanza cristiana es firme. Pablo dice que esta aflicción es momentánea, comparada a la gloria eterna. Y Apocalipsis nos promete algo hermoso. Sostiene que un día Dios va a enjugar todas nuestras lágrimas y que en ese momento ya no habrá dolor, ya no habrá tristeza, ya no habrá aflicción. Mientras tanto, mientras esperamos esta bellísima esperanza, el Señor nos ha proporcionado los medios para cuidarnos. Y desde la postura bíblica afirmamos que Dios puede obrar por medio de todos esos medios. Pero a ver, el mundo ofrece salidas que no vamos a catalogar hoy como pecado, porque no es pecado ir a terapia, pero no es la solución plena.
Bien decías tú, Angie, los antidepresivos surten un efecto momentáneo, pero Dios da el remedio eterno. Y estos medios son la oración, la palabra, el acompañamiento pastoral, la iglesia, el acompañamiento de los hermanos. Cuando es necesario hay ayuda profesional, pero debemos entender que ante todo debemos de tener fe, porque ese es un acto de humildad. El pedir ayuda no es un acto de debilidad. El que tú te acerques con un amigo de la iglesia, con tu pastor, a la palabra, a la oración, que te encierres en tu cuarto y puedas hablar con Dios, no es debilidad, es un acto de humildad y de fe. Y ya con esto quiero cerrar. El Evangelio nos dice, no estés triste. El Evangelio nos dice, no estás solo. No promete una vida sin ansiedad, pero sí una llena de esperanza que no se va a romper en medio de ella. Vaya, José, era algo precioso escucharte porque resulta siendo la respuesta que necesita toda persona que está atravesando esas circunstancias. No minimizamos el dolor y creemos que es parte de lo que el Señor usa. La depresión y la ansiedad, este tipo de cosas, son la prueba de que Dios no ha fallado, de que estamos en un mundo caído y enfrentamos estas consecuencias como parte de nuestro pecado. La depresión y ansiedad sí son el recordatorio de que este mundo necesita redención, de que necesitamos el Evangelio, de que necesitamos a Cristo. Todo lo que dije al inicio es el tratamiento humano para el cuerpo que el mundo proporciona, pero el cuerpo y alma están entrelazados por completo y son uno solo, así que el Señor nos ha demandado que también tratemos esta área desde lo espiritual, que también busquemos que todo ese dolor, que todo ese sufrimiento que sabemos que es real, que igual nos duele a nosotros tener que saber que hay personas que están atravesando esto y son nuestros hermanos de nuestra misma iglesia, gente que ha llevado años siendo cristiano y en algún momento puede enfrentarse a circunstancias como estas, que Dios use todas esas cosas como instrumento para la santificación. Después de todo, nada escapa de las manos de Dios y Dios usa todas las cosas para bien, incluso el sufrimiento. Entonces, no podemos perder de vista que aunque este mundo nos duela, que a veces se sienta como que es una nube gris sobre nosotros constantemente, como que hay niebla y la visión es borrosa. Podemos entender que el Señor está allí presente en medio de todas estas circunstancias y situaciones para darnos la fortaleza para seguir adelante. Si se la dio a esos hombres que estaban atravesando es esto en la palabra, que estaban enfrentando lo mismo, también nos la dará a nosotros y a ti si estás en el Señor, si realmente has conocido a Cristo, si has creído en el Evangelio. Y si no, hoy es la oportunidad, hoy es el día en el que puedes ser salvo. Y aunque sabemos que no va todo inmediatamente a ser perfecto en tu vida, sí vas a encontrar entonces que Dios te va a brindar la ayuda para navegar en medio de la depresión y que en algún punto puede ser un testimonio de que realmente sí se puede salir de la depresión y de la ansiedad por completo. No sabemos cuál sea tu caso, pero te decimos que no pierdas la esperanza, que Dios es bueno y no deja de serlo a pesar de que creamos que estamos atravesando circunstancias demasiado difíciles y sean reales. Entonces, nuestro ánimo es que puedas esperar en Dios, que puedas fortalecerte en Él, que Dios pueda alentar tu corazón y esperamos pueda ser un vivo ejemplo de que con Cristo todo puede ser cambiado y transformado para su gloria. Entonces, ve y busca ayuda, pero principalmente busca del Señor antes que cualquier otra cosa. Y si tu depresión es por pecado, corre hacia el arrepentimiento. Y ahí va a estar el Padre dispuesto a recibirte. Para mí este es un capítulo muy significativo, un episodio muy importante y es complicado tratarlo para mí en lo personal, pero también es revelador, es alentador saber que en algún momento se puede estar allí, pero también se puede salir de allí y vivir una vida completamente distinta. Claro que sí, Angie, y es el hecho de que si estás escuchando este episodio y estás luchando de algún modo con pensamientos de hacerte daño, de acabar con todo, sé que es un dolor que puedes sentir y que ya no puedes cargar, pero debes entender que lo bello del Evangelio es de que Dios no nos permite caminar solos. Él promete estar ahí con nosotros. Nos muestra que nuestra vida importa, que el dolor que tenemos es real, pero Él tiene la ayuda disponible y perfecta que nadie más puede darte. Yo sé que lo más recomendable sería que te diga, habla con alguien, ¿no? Con un familiar, con un amigo, con alguien de tu confianza, un profesional de la salud, un pastor. Pero lo primero que yo te recomendaría antes de buscar cualquier otra cosa es que hables con él, es de que hables con Dios. Porque a veces es difícil tener confianza para acercarte a un amigo, para acercarte con un familiar, pero Dios es tan bueno que en medio de nuestro dolor, de nuestra tristeza, de nuestra desesperación, siempre está cerca y en Él está la solución para todo esto. Recuerda que pedirle ayuda no debe de ser algo que en algún momento nuestro orgullo no quiera hacer. Debemos de rendirnos delante de Él.
mostrarle que no podemos solos, que así Él pueda darnos las fuerzas para creer, porque hay momentos en los que no tenemos esas fuerzas, pero Él es fiel. Él puede darte la paz que necesitas en medio de tu ansiedad y la razón de vivir que no tienes en medio de tu depresión. Y es tan bello que nos da una esperanza que no es temporal, es eterna. Ha sido un recorrido hermoso. Creemos que el Señor va a usar esto de maneras preciosas por nosotros. Te encantaría hablar más, nos encantaría ir y darte un abrazo y hacerte saber que vas con el Señor a superar tanto depresión como ansiedad. Demasiadas muestras a nuestro alrededor y en nuestras propias vidas de que eso puede pasar. Entonces, por ahora, cerramos nuestra serie con demasiado agradecimiento hacia el Señor. Fue un estudio precioso y deseamos que no te detenga aquí, sino que te anime a ti, te aliente a seguir estudiando, a seguir aprendiendo, acercarte a Dios de nuevas maneras. Y por ahora, todos como yo, nos despedimos deseando que sus corazones ardan junto con nosotros mientras charlamos en el camino.